pasar 5 horas jugando con ellos. Si tienen 10 minutitos al día, si tienen media hora al día, está bien, pero que sea de calidad. Calidad, tal vez yo me refiero a calidad, verlo a los ojos, tocarlo, utilizar material, reírme, contar, hablar, eso sí es calidad. Hola, bellos seres, soy Mari Lizárraga, psicóloga holística. Bienvenidos a mi canal Resonando Cuántico. ¿Cómo están? De nuevo los tres psicólogos con ustedes. Hoy traemos un tema muy interesante porque lo estamos viendo por doquier, esas necesidades que tienen que ser resueltas con nuestros niños. Y el tema de hoy es, ¿enferman los niños? Así es que le damos la bienvenida a Eli y a Jaime y dejamos la palabra abierta para que ellos la tomen, por favor. Hola a todos, un gusto volver a vernos en esta reunión. Yo también estoy muy emocionada por este tema porque, si no lo sabían, yo tengo mucho contacto con niños y dije, "No, este es un tema que se debe de tocar, sobre todo porque va en aumento los casos y dije, no, a ver, algo se debe decir al respecto. Entonces, muchas gracias, Mari, de nuevo por la invitación, Jaime, por la escucha. Gracias, Mari, gracias, Elizabeth, gracias, Mari, otra vez por la invitación. Fíjense que a mí también me emociona mucho el tema. Yo actualmente no trabajo con niños, esa es la realidad, y ya verán por qué. Yo trabajé también con niños, yo fui maestro de niños y créanme que pude ver durante esos 4 años que fui maestro de niños cómo los niños terminan siendo una esponjita que absorben todo lo que ven en casa. Voy dando ya un poco de spoilers a lo que vamos a ir platicando. Yo el día de hoy no trabajo con niños porque los niños son esponjitas y ellos van a estar absorbiendo de la familia de los papás. Entonces, cuando uno quiere que un niño cambie porque es maleducado y es gritón y no hace caso, hay mucho trabajo que hacer con los papás. Exactamente. Definitivamente los niños son el reflejo de los padres y cuando los padres llegan al psicólogo, la psicóloga pidiendo auxilio con ellos, bueno, pues uno como psicólogo ya sabe que simplemente los niños nos van a dar mucha información realmente de cómo son los padres. Eli, tú que trabajas mucho con niños, por favor, apóyanos aquí con toda esta temática del tema. Así como dijiste ahorita, Jaime y Mari sí son una esponjita y normalmente llegan bien gracioso y me dicen como, arregle al niño, ¿no? De que quiero que después de la cita ya sea educado y que le vaya con 10 y ahí se lo dejo. Y ahí es donde echo este suspirote de, ok, bueno, a ver, entonces, primero, a mí me gustaría definir como qué es lo que puede enfermar a un niño. Y lo pongo entre comillas porque justamente va relacionado al tema de, hay enfermedades. Creo que lo más común que me ha llegado ahorita a consultas son trastorno déficit de atención, ansiedad, muchísima ansiedad infantil. Alguno que otro trastorno mental como más fuerte, tipo, sí, claro, hablemos de esquizofrenia infantil. Increíblemente, yo dije, no, pues es un caso raro, no. La verdad es que no. Este, mm, Entre muchos otros, ¿no? Y el niño lo empieza a manifestar de una forma muy diferente al adulto. Creo que nosotros en psicología estamos acostumbrados como a hacer el análisis en adultos porque es fácil, porque lo puedes decir, porque se te nota en el trabajo, porque se te nota en tus relaciones, pero un niño no. O sea, un niño se le nota en todo de formas diferentes, de formas completamente hasta extrañas, ¿no? Entonces, ahí es cuando los papás dicen, algo anda mal, ¿no? Algo anda mal. Ok, ¿qué anda mal? Se puede manifestar como físicamente, dolores físicos. Mi abuela me dice, oye, pero yo tengo 80 años, ¿por qué a ustedes les duele todo? Y digo, pues sí, ¿no? Entonces, dolores físicos en niños, o sea, que están en la flor de la juventud, gritos, miedos, llantos excesivos, distracciones, incluso niños que no se interesan en jugar con otros.
se apartan o se acercan mucho a los papás, em, igual desafían mucho a los maestros, a sus mismas autoridades. Curiosidades como mucho en la violencia, niños que son muy violentos, más allá de que le gusten los videojuegos o que le guste, no sé, los superhéroes, que ya dices como, oye, ¿no? Entonces, yo no los invitaría a que comparen a sus hijos, que comparen a sus sobrinos, a sus amiguitos, no, pero que sí se vayan dando cuenta que la manifestación es muy diferente a lo que va a ser un adulto y que son estos pequeños detalles a los que debemos de fijarnos porque un niño te da señales de alerta de algo me está pasando, por favor, algo está pasando, tengo que hacer algo al respecto. Entonces, por ahí empezaría a detectar cómo estas pequeñas cosas, que son gritos de auxilio de un niño, antes de decir él está mal, es como, a ver, ¿qué me está queriendo decir? ¿Por dónde lo está manifestando? Por ahí empezaría, tal vez. Analizar los diferentes campos en el que el niño se está desarrollando, el contexto que trae desde su árbol genealógico, pero la manera como se están desarrollando ahí en el seno familiar, pues claro que va a tener un impacto. De ello va a depender si realmente el niño va a padecer de algunas cuestiones que en el sistema farmacéutico lo llaman o lo diagnostican como enfermedades. Entonces, esta parte es súper importante. También considerar, pues, más allá de lo que este niño, las vivencias que está teniendo, que trae de arrastre en esa herencia energética y emocional, en esa información de su ADN. Es complejo que uno exponga eso, porque bueno, yo no soy mamá, pero pues convivo con muchas mamás. Híjole, y su carita les cambia cuando les dices, pues que el problema no es el niño, que viene desde casa, ¿no? Incluso dejan de asistir, de que, no, 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 Ujú. no, 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 no es cierto, falso. Y ahora diles qué es el árbol genealógico, híjole. Digo, no soy mamá, pero puedo comprender que sea un golpe duro, ¿no? De que, ¿y ahora qué hago con todo esto? O sea, ¿qué hago con toda la información? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Y sí, hasta uno mismo es complicado porque, digo, por la misma profesionalidad no le puedes preguntar tanto a la gente como, oye, hubo muertes, traumas, abusos, ¿por dónde empiezas, no? Y ahí es donde yo creo que los niños, como lo he comentado en otras sesiones, te van dando las pistas. Su lenguaje es súper rico, súper, súper rico. Entonces, tal vez por ahí, por aprender a también entender el lenguaje infantil para poder saber por dónde irnos. Yo les quiero compartir, bueno, algunos ejemplos con los que he trabajado. Quiero comenzar por platicarles una experiencia que tuve cuando era maestro de niños. Tenía a estos cuates, eran un niño y una niña, y eran alumnos bien difíciles porque no ponían atención, no hacían caso tampoco, ni siquiera cuando hacíamos actividades divertidas, era difícil que ellos prestaran atención. Cuando yo me acerco a la mamá a platicar de esta situación, le pido, ¿no? Que me eche la mano, le pido que se ponga a trabajar con ellos. Ella me dice, fíjate, Jaime, que sí estoy consciente de que mis hijos no ponen mucha atención y tampoco hacen caso a las indicaciones, por eso los estoy llevando con el psicólogo. Lo que pasa es que yo trabajo mucho y no tengo tiempo. Claro, Uh, y ahí me di cuenta de que, ok, claro. aquí no hay nada que yo pueda hacer con ellos. Este es un ejemplo, por supuesto que yo necesito, bueno, no necesito. Si el papá quiere que su hijo responda, pues él sería el que debería, ella en este caso la mamá, yo tenía contacto con la mamá, pero son los papás los que tienen que empezarle a prestar más atención a los hijos, porque si no tienen Así. este amor y esta atención en casa, va a ser difícil que puedan atender en otros contextos, como en la escuela o incluso en el trabajo cuando son ya grandes. Les quiero platicar de otra situación. Esta es una situación que estoy trabajando actualmente. Yo trabajo con este hombre, él está casado y en casa vive él, su esposa y sus dos niños. Bueno, pues el niño más grande está en un momento muy difícil, no hace caso, es muy berrinchudo, se enoja, es grosero incluso con los papás. Y el papá me dice a mí,
es que Jaime, yo estoy haciendo todo por mis hijos. A ver qué haces. Y el papá me comenta, pues me la paso trabajando y les doy todo lo que ellos necesitan. No les falta ropa, no les falta comida, me los llevo de vacaciones. Es una familia bastante cómoda económicamente, les va muy bien, entonces el dinero no es un problema, pero en la mente, y a ver, yo no quiero echarle la culpa al hombre con el que yo trabajo. Yo entiendo que todos tenemos una forma de ver la vida, pero esa forma, si bien nos ha dado mucho, también nos quita mucho. Y hay que empezarnos a abrir, ¿no? A ver desde otra perspectiva. Bueno, claro que mi trabajo con este hombre, pues se ha concentrado en, a ver, tú les estás dando lo que tú consideras necesario a tus hijos. Qué bueno, como papá te lo aplaudo. Qué bonito, ¿no? Que tú les das lo que tú consideras importante. Aquí la cuestión es que tu hijo no te está pidiendo todo ese recurso material. Él te está pidiendo que pases tiempo con él, que le preguntes cómo está, que hagas actividades con él, que estés presente de otra forma. Económicamente ya estás presente, felicidades. Pero habrá que soltar un poquito la cuestión laboral para estar presente de otras formas. Aparte, este niño ya es adolescente. El papá tendrá que también empezar a hablar con él de sexualidad, de los cambios del cuerpo, de los cambios de humor. Y lo que hace el hombre también con el que trabajo, cuando su hijo se enoja, a este cliente que tengo, no le gusta ver a su hijo enojado, se le suma que él considera que ya le da todo al hijo y cuando el hijo es grosero, va y lo castiga y le dice, tú no tienes por qué estar molesto cuando yo te doy todo. Tu mamá y yo te pedimos pocas cosas. Entonces tienes que hacer caso a lo que decimos y no te puedes enojar. Entonces, mis sugerencias al cliente con el que trabajo es, a ver, toma conciencia de que tu idea de que les das todo está bastante limitada. No le das, sí le das todo lo que tú crees que es necesario, pero no estás escuchando a tu hijo. Entonces, yo te sugiero que para la próxima que tu hijo haga un berrinche, déjalo hacer el berrinche, aunque te sientas molesto y ofendido y que lo quieras castigar, deja que haga lo que quiera, que se vaya a su habitación, para que tú también tengas tiempo de controlar tu enojo y más adulto, ya más tranquilo, vas con él a su habitación y le preguntas, oye, ¿cómo estás, hijo? ¿Qué tienes? ¿Por qué estás tan molesto? Y entonces le das lugar al enojo que tiene este hijo, porque finalmente el enojo, como estábamos platicando, es el producto de la dinámica familiar. Obviamente al niño le está faltando algo, algo que el papá tampoco esté escuchando y no quiere escuchar, pero que tiene que escuchar si quiere que el hijo cambie su actitud. Entonces, bueno, yo les voy compartiendo estos ejemplos en los que yo aprecio que un niño enfermo, que un niño que no hace caso, un niño desobediente, un niño violento, es siempre un niño al que le falta amor y atención. Totalmente de acuerdo. Justo ese es uno de los puntos que yo quería tocar. Mire, en cuestión de ansiedad, simplemente yo percibo que el niño está dando un grito de auxilio. Esa ansiedad está derivada obviamente por miedos, pero ¿miedos a qué? A que en las diferentes etapas se exponen necesidades que el niño no ha alcanzado a resolver porque no tiene esa guía para que puedan ser resueltas. Entonces, desde allí viene toda esta situación, falta de atención. A veces los padres damos amor, pero estamos tan distraídos en esas actividades cotidianas por la responsabilidad que tenemos que a veces caemos en esa excusa, y discúlpenme papás, porque yo sé que, bueno, ante todo soy una madre, trabajé muy duro y yo sé lo que se siente es estar bajo ese estrés de echarlos para adelante, preocupados por darles una muy buena educación, pero a veces caemos tanto en esas propias carencias y aspiraciones que no nos damos cuenta que lo material no es lo que los niños en sí necesitan. Más allá de eso, obviamente es importante, ¿no? Suplir esas cosas materiales, pero más allá de eso es importante el constructo que los niños están empezando a formarse
y que hay muchos recursos que tenemos que llenar nosotros como padres, porque nosotros los trajimos al mundo, porque ellos dependen de nosotros en todos los aspectos, y se nos va esa parte tan importante de darle calidad al tiempo que tengamos con ellos, de entender que la parte emocional en los niños, al quedar suplida, le va a construir al niño una estima con muy buenas bases sólidas para que de ahí no se deriven esos miedos y caigan los niños en ansiedad, etcétera, en sufrimientos, y que se empiecen a gestionar algún tipo de actitudes y de condiciones que hoy en día es muy famoso, y la atención es un abanico de necesidades que el padre tiene que tener la percepción y la conciencia de que necesitamos nosotros suplir esas necesidades en esos niños. Uno quiere que el niño cambie, ¿no? Que mejore, pero ahí me voy a meter pues otros temas que creo que van muy relacionados, pero pues, ¿para qué quieres que cambie? ¿Para agradarte a ti? ¿Para agradar a la sociedad? ¿Para agradar a la familia? ¿Qué es lo que retomaste tú como las carencias, ¿no? Que a veces uno quiere pues echarle a los otros, ¿no? Pues que mi hijo resuelva acá todos los rollos que traigo porque yo era como él, entonces él debe de portarse bien. Él sí va a ser bien trabajador. No, él sí va a ser el mejor de los mejores. Entonces, estamos asumiendo ahorita como que los papás quieren y queremos lo mejor para la infancia, pero pues a veces también antes de empezar a involucrarse como en todo este ámbito de mejoras familiares, de mejoras parentales, pues igual echarse un clavadito ahí como a pensar desde dónde lo quiero, o sea, desde la genuinidad de lo mejor que él quiera, su amor, su atención, o desde la propia carencia de los papás, porque claro que escucho mucho este discurso de, es que ya me urge que cambie, porque sí, yo era así y pues mira cómo estoy ahorita. Es que no, es que pues me está generando muchos problemas que ya no se sabe comportar, por eso mis amigos ya no me invitan a su casa. Entonces, ¿desde dónde estamos buscando la mejora, no? ¿Desde la carencia o desde el amor genuino hacia la infancia? Y automáticamente ahí se empieza a como a caer el velo de todo lo que el niño está manifestando. Incluso no me gusta ser tan determinista respecto a las condiciones, como lo decías, pero pues sí nos podemos guiar, ¿no? Por ejemplo, llegan muchos niños con déficit de atención y pues resulta pues que en su casa o se grita mucho o no tienen justamente la suficiente atención, entonces pues ¿qué hace el niño? Pues no la necesito, o sea, si no la voy a ocupar en mi ambiente, pues la bloqueo, ¿no? Y empiezan a generar otros métodos como para sustituirlo. Por ejemplo, otro, el negativo desafiante, que nos llegan muchos, muy desafiantes. Pues otra vez, no es por ser determinista, pero te das cuenta que tal vez un niño así son papás o muy laxos o muy estrictos, siempre decimos como carencia o exceso, que entonces el niño empieza a tomar la posición de autoridad, porque en su casa no hay una autoridad clara. Ansiedad igual, entonces es lo mismo como ir primero viendo cuáles son nuestras verdaderas intenciones, echarnos un clavado al interior desde dónde queremos para poder descifrar todo este lenguaje, ¿no? Y esto que decía Jaime, hasta me recordó a mí, ahí les voy a comentar ahí mis anécdotas de adolescencia. Pues no, pues obviamente pues mi papá se enojaba, ¿no? De que, qué rebelde y así, que por qué nos haces esto si te damos todo? Y nada que ver con ellos, o sea, yo estaba resolviendo pues mi secundaria, mi prepa, mi todo, entonces, pues a veces tampoco es tan personal con los papás, pero sí pueden ser un muy buen respaldo. No todos los adolescentes, no todos los niños, bueno, no los niños sí, los adolescentes no tanto, la traen en contra de los papás, pero el apoyo que puedan encontrar en su casa sí hace la diferencia. O sea, se van a encontrar con el mundo, pero el primer mundo es su casa. Yo quiero retomar lo que estabas comentando, Mari, sobre el hecho de que lo que estamos comentando no es una crítica hacia los papás, están haciendo un muy mal trabajo. No, no es así.
no quiero meterme tanto en este tema, pero si los papás del día de hoy están tan ocupados, también es porque pues el sistema social y económico nos lleva a todos, no solamente a los papás, también a las personas solteras, a este sobreenfoque en el trabajo y la productividad y nos dejamos de lado de muchas formas, no solamente a los hijos, pero si nos vamos por la crítica a la cultura capitalista y productiva, pues nos vamos a desviar mucho de tema, pero esto es una realidad. Claro que como papá, pues los papás quieren lo mejor para sus hijos, pero pues a veces no nos damos cuenta, no se dan cuenta de que estamos demasiado concentrados en las actividades que consideramos primordiales y estamos descuidando a los niños. Fíjense que esta persona, quiero retomar también el ejemplo que los estoy comentando porque hay mucho que podemos rascar ahí y que seguramente le va a embonar a muchos papás. Este papá con el que trabajo, hablando también del árbol genealógico, es importante. Este papá resulta que es hijo de un señor que no estuvo presente, que tomaba mucho y que, bueno, por supuesto, tanto afectivamente como materialmente fue un papá muy ausente. Mi cliente es un hombre que nació con una personalidad muy competitiva y muy ambiciosa. Sumado a esta personalidad, pues él vive esta carencia material cuando es niño y pues refuerza aún más la competitividad con la que él nació y ahora es que este papá, este cliente mío, pues vive con este sobreenfoque al trabajo. De ahí que él sienta que lo más importante o lo mejor que le puede dar a los niños es darles una vida material y económica rica. Entonces realmente lo que él está haciendo lo hace con mucho amor. Qué bonito. Pero a veces, a pesar de que hagamos las cosas con mucho amor, no es lo que los hijos nos están pidiendo. Sobre todo él, ¿verdad? Que considera que lo material es lo más importante. Así que papás, no es una crítica para ustedes, simplemente hay que tomar conciencia de que lo que estamos haciendo quizás no es lo que el niño necesita, solo es eso. Quiero también ahorita que Elizabeth saca la cuestión de los trastornos, también comentar que bueno, ustedes saben, yo siempre he sido muy crítico del sistema psiquiátrico, de la forma en la que la psiquiatría ve la salud psíquica, la salud emocional, la salud espiritual. Claro que el día de hoy va a haber más diagnósticos de trastorno por déficit de atención, que es algo ahorita súper común, tanto en niños como en adultos, porque claro, es precisamente el camino que la psiquiatría quiere que nosotros tomemos sobre nuestra salud. Es muy normal que si vamos con el psiquiatra con síntomas de trastorno por déficit de atención, hagamos la prueba y terminemos dando positivo. Es lo que quiere la psiquiatría. Que demos Claro. positivo para entonces vender un medicamento. Eso es un Ujú. negocio. Pero realmente no es que tengamos, en la mayoría de los casos, me atrevo a hacer la afirmación, no es que los niños tengan un trastorno del que ya nacieron así y no se les va a quitar. No, no es así. Lo que pasa es que los niños no tienen atención de los papás, no se les exige disciplina, están llenos de pantallas de las tablets, porque ahorita también para los papás es bien fácil darles el celular, entretente. Entonces el niño, como lo decía Elizabeth, no tiene ninguna necesidad de estar ejercitando la atención y la disciplina. De ahí que la actitud de los niños proyecte y exprese síntomas de un trastorno por déficit de atención, pero eso no quiere decir que el niño ya venga deficiente de fábrica, por así decirlo. No, simplemente es un niño que necesita cuidado, necesita amor, necesita atención, necesita acompañamiento en sus tareas, necesita límites, necesita orden, pero claro, hacer todo esto como papá es difícil, requiere energía, requiere tiempo y no tengo tiempo para mi hijo si me la paso trabajando, pero es lo que se necesita hacer. Entonces, para muchos papás ha resultado también muy conveniente, impulsado también por el mensaje de la psiquiatría, diagnosticar al niño. No, es que no soy yo. Yo como papá, pues sí, no le pongo atención a mi hijo, pero ese no es el problema. Mi hijo ya llegó así con trastorno por déficit de atención, lo dijo el psiquiatra es médico y los médicos saben. Entonces, pues déjale, doy el tratamiento a mi hijo y realmente a largo plazo, pues no hay ninguna mejoría. Digo, el medicamento tiene un efecto, claro, pues son drogas, todas las drogas tienen un efecto, pero no estamos trabajando sobre el verdadero problema.
que es estar con los niños y acompañarlos. Efectivamente, yo creo que hay una mala comprensión de toda esta movilización en el que vivimos. Llámese sistema, llámese subsistemas, etcétera. Y que todo tiene al final un beneficio para ciertas instituciones y que el padre está tan enfocado en sus propias aspiraciones, sus propias metas y está tan estresado en ello que tiene que cumplir con todo eso que deja lo más importante de lado. Entonces sería muy bueno hacer como una rueda de las prioridades que necesitamos como padres y poner en primer lugar lo que realmente tiene. A veces estamos muy desenfocados. ¿Y cómo esperamos? Bien lo dijiste, Jaime, no es una crítica, padre, sino es una invitación a una toma de conciencia. ¿Cómo esperamos que nuestros hijos sean unos niños bien disciplinados, bien enfocados, bien puestos en lo que nosotros creemos que deben de estar cuando no se les está dando las bases necesarias, no se les está guiando al niño, no se les está dando los recursos que necesitan para que puedan suplir esas expectativas que ustedes como padres tienen hacia sus hijos? Simple y sencillamente, ¿cómo vamos a querer pedirle a un niño que saque un buen archivo para que tenga una muy buena conducta cuando ni siquiera nos hemos dado la tarea de llenar esos archivos? Entonces, es súper importante, papás, que si los niños presentan alguna deficiencia, pongámonos a pensar, ¿qué estoy haciendo yo para que mi hijo, mi hija tenga un buen desarrollo en el seno familiar? Porque es la primera escuela y la más importante. Ahora, si nosotros como padres no traemos tampoco estos recursos, porque todo esto es una cadenita, a nosotros tampoco nos dieron o nos ayudaron a suplir esas necesidades en esa infancia que tuvimos, pues con mayor razón, ¿cómo vamos a esperar que nuestros niños de dónde van a agarrar ellos esos recursos psicológicos, emocionales, para que tengan una buena estima, para que puedan hacer lo que esperamos que ellos hagan? Allí sí hay necesidad de ir a escarbar ese famoso árbol genealógico, hacer una biodecodificación para ver desde dónde se viene acarreando esta situación y entonces subsanear atrás todo lo que nosotros necesitamos sanar para que nuestros hijos podamos realmente nosotros darles pues esos lazos afectivos, ese bienestar emocional, o sea, que todo esto parta desde un actuar natural con nuestras propias relaciones sanas desde nosotros mismos. Entonces hay que escarbar un poquito atrás para que nuestro presente sea realmente tan gratificante que es el que estemos esperando con nuestros niños. El sistema que ahorita comentaba Jaime, digo, yo soy joven, pero siento que todavía crecí en un sistema donde tenía ciertas seguridades, ¿no? Como, pues estudias, tienes trabajo, pasito a pasito, ¿no? Pero los niños de ahorita viven en un mundo demasiado bizarro, diría yo. Ya no hay seguridades de nada, por lo tanto, pues uno como adulto sabe que ya no hay seguridades. Entonces, ¿cómo le transmites al niño que está seguro en este mundo cuando, así como bien decían ustedes, cuando ni siquiera uno puede estar seguro de qué es lo que va a pasar mañana? Entonces, primero eso. Y segundo, algo que al menos en lo personal me gusta mucho trabajar con las familias, es que primero empiece el papá a trabajar consigo mismo. Por ejemplo, con las mamás trabajamos mucho su aspecto de, a ver, señora, pues se va a dar 5 minutitos al día de arreglarse y así ya, se siente una bonita, ¿no? Entonces, uno sintiéndose bien tiene más ganas de compartir ese mismo afecto, un poco más de disposición. Ahora sí, hacer un cambio desde un amor genuino. Entonces, igual los invitaría a los que son papás o a los que quieren ser papás o están a cuidados de los niños, a que primero empiecen con empezar a tratarse mejor a sí mismos para que pues después puedan tratar más bonito también, ¿no? A las infancias. Siempre, siempre empezamos por ahí. A ver, ¿cómo se siente usted, señor, señora? Bueno, entonces trabajar un afecto más genuino. Y, ok, tercero, las palabras.
Me voy a permitir compartir una anécdota que me marcó un montón. Un cliente me comentaba, igual estábamos hablando, pues, de su estilo de crianza y todo. Y bueno, me voy a saltar el contexto, pero me dijo, cuando yo estaba chiquito, quería unos tenis. Y mi mamá me dijo, ¿te los mereces? Y él cuenta que se sorprendió mucho porque dijo, ¿me merezco los tenis? ¿Yo soy merecedor de algo? Pero a mí solo me gustaron, ¿por qué no los puedo tener? Y bueno, actualmente tiene una colección de tenis, pero esa sola palabra como te lo mereces, un niño no lo entiende como nosotros lo entendemos. Tal vez su mamá quería explicarle el trabajo, pues ganarse las cosas, pero en nuestro concepto no es lo mismo que en los niños. Un niño claro que se merece lo que quiere, claro que se merece, pues a mí me gustaron, ¿por qué no? ¿Me lo merezco o no me lo merezco? Y me dio mucha curiosidad porque dije, órale, pues sí, palabras tan sencillas tienen un significado completamente diferente, ¿no? Y es un trabajo de echarle mucho coco, hacer bien creativos, a ver cómo podemos modificar nuestro lenguaje, porque cositas así de simples crean pensamientos, emociones muy complejas, muy complejas. Y para dar ejemplos reales, hablamos de tiempo de calidad, hablamos de palabras, ok, pues qué bonito se escucha, pero igual, ¿qué se puede hacer? Para las personas que igual son mamás, papás o tienen al cuidado algún niño o niña, no es necesario pasar, considero, ahorita me dirán qué opinan, pasar 5 horas jugando con ellos. Si tienen 10 minutitos al día, si tienen media hora al día, está bien, pero que sea de calidad. Calidad, tal vez yo me refiero calidad, verlo a los ojos, tocarlo, utilizar material, reírme, contar, hablar, eso sí es calidad. O sea, el que haya un contacto directo con el niño, que haya una comunicación genuina con el niño. Está bien que trabajes, está bien que hagas todo, pero que esos 10 minutitos sean reales. Y sobre todo yo me enfoco mucho en contacto visual, hablar y utilizar y manipular el ambiente. Está padre jugar videojuegos, claro que sí, pero agarren sus juguetes, agarren el Max Steel, agarren las muñecas, siéntense en el piso, es raro, pero pueden intentarlo, ya que haya un contacto, una comunicación a su idioma. Eso es lo que yo diría como ejemplos más reales, ¿no? De esto que decimos. Yo quiero compartirles algunos otros ejemplos y voy a irlos encaminando un poquito como al por qué el papá es el que debe de trabajar consigo mismo para que el hijo cambie. Ya para cerrar, o quizás no, este ejemplo de este hombre con el que trabajo, él cree que la forma de estar presente es la económica, pero precisamente porque él tiene una herida de este estilo. Él el día de hoy solo ve lo económico porque es lo que le faltó, sumado a su personalidad bastante competitiva. Entonces a él le toca tomar conciencia de que, órale, sí es cierto, siempre estoy pensando en lo mismo, trabajo y dinero, sí es cierto. Entonces conforme yo vaya pensando en más cosas, seguramente va a llegar mi pareja, la tengo descuidada, mis hijos, mi familia, mi cuerpo, el descanso, la alimentación, mi sesión o mis minutos de dar gracias. Ese es el trabajo que este hombre tiene que hacer para que la relación con su hijo pueda cambiar y estar más presente. Fíjense también que hace tiempo trabajé con, y esto también lamentablemente es algo bastante común, trabajé con una mujer, eh, vivía con su esposo y con sus hijos. Bueno, pues el hombre, el esposo, abusó sexualmente de una de las hijas y me trae a la hija a sesión. En este tipo de casos creo que sí debe de haber un acompañamiento psicológico con los niños, pero también fíjense esta situación. Desde el abuso habían pasado como 6, 8 meses, quizás hasta el día de hoy ya aún más de un año o un año, y el papá sigue llegando a dormir a la casa.
Y la mamá se pregunta, híjole, ¿por qué mi hija sigue mal? Pues porque se siente traicionada por ti, mamá, de que no la pones ahí en primer lugar. ¿Y por qué no la pones en primer lugar? Y no te juzgo, mamá, pero pues porque como tú tienes una herida de abandono por parte de tu padre, ahora te cuesta dejar a este hombre que abusó de tu hija. Entonces, la que aquí tiene que hacer conciencia y enfrentar el terror de dejar al marido, eres tú. Si tú no dejas al marido, si tú no te responsabilizas respecto al, híjole, si es cierto que me siento abandonada si lo dejo, si es cierto que me voy a sentir presionada económicamente y por eso no dejo a este hombre, al papá de mi hija, bueno, pues tu hija se va a sentir traicionada hoy y mañana también. Hasta el día, quién sabe cuándo, que tu hija comprenda y acepte y perdone. Así fuiste, mamá, hiciste lo que te alcanzó, pues las cosas cambiarán, pero si ese día no llega, pues es normal que la hija siga huyendo de casa, siga siendo tímida. Este es otro ejemplo que les quería compartir y también bastante típico. Ahora, regresando un poquito también a lo económico, hay papás que regalan muchas cosas a sus hijos y esa es la justificación para decir es que mi hijo no me hace caso y no sé por qué si yo le doy todo económicamente, ¿no? Cuando el hijo lo que necesita quizás no es no son más cosas materiales, sino un poquito más de cariño y de estar presente. Ahora también los papás que son violentos con sus hijos, pues también tendrán mucho que trabajar respecto al cómo responden ante lo que no quieren de los demás. Es decir, yo como papá le pego a mi hijo porque hace algo que a mí no me gusta, pero eso no quiere decir que no, que esté mal lo que hace mi hijo. Simplemente es un niño que está creciendo, que quizás se pone en riesgo, pero ahí es donde yo, papá, tengo que hacer el esfuerzo de hacer un lado el como a mí me trataron con violencia para, híjole, pues tratar de tragármelo, hacerlo a un lado y acercarme a mi hijo y preguntarle, oh hijo, ¿cómo estás? ¿Qué tienes? ¿Por qué hiciste esto? ¿Qué piensas o cómo te sientes? ¿Te noté molesto? ¿Me gritaste y me sentí herido? Pero claro, esto es difícil incluso entre adultos, ¿no? Oye, me sentí herido por tu comentario, ¿no? Luego queremos regresarla. Pero bueno, pues este es el trabajo que hay que hacer para tener mejores relaciones entre adultos y con los hijos también, con los niños. Tocaste un tema muy importante que ya lo habíamos dado unas pinceladitas atrás sobre la biodecodificación. En estos ejemplos que lastimosamente son muy consecuentes, existen bastante. De hecho, por ahí hay una información que tenemos ahí en el canal sobre todos estos temas de las heridas de la infancia. Los padres, cuando están cargando con todas estas situaciones y se presenta algo repetido que ha pasado atrás en las familias de su árbol genealógico, como ya traen esas heridas, pero inclusive son ajenos a lo que pasó, porque de una generación a otra a veces no se cuentan esas historias. Pero si el padre está batallando para dar una solución a alguna situación que se haya presentado en el seno familiar, con mayor razón tiene que hacer una introspección y hacer una investigación hacia atrás en sus ancestros de dónde vienen estas cuestiones y por qué hoy en día no se puede resolver o le parece tan difícil, no encuentra la manera de cómo poner límites. Eso es muy importante, lo vemos muy a menudo en las consultas y necesitamos retomar esta herramienta que es muy importante, además que ya está más que comprobado que lo que se va a presentar en el aquí y ahora en una familia se presentó anteriormente en varias generaciones atrás. Así que esa puede ser una alerta a los papás que sienten que no saben cómo resolver esta situación. Claro que nosotros, ese es nuestro trabajo para acompañarlos en el proceso, pero siempre vamos a encontrar que algo está viniendo de generaciones anteriores y que desafortunadamente si no hay alguien que corte esa situación, traer al consciente al aquí y a la hora, pues entonces lastimosamente eso va a ser una cadenita que se va a seguir repitiendo. Por eso es tan importante, papás, que vayamos a investigar porque alguien en el seno familiar tiene que cortar con esta situación.
Es simple y sencillamente que todo en esta vida es como un ciclo repetitivo y tenemos que parar aquellas cosas negativas que están afectando a nuestros niños en el aquí y en el ahora. Sí, yo para, bueno, mis conclusiones serían que incluso si no son papás y están en contacto con los niños, también hagan ese ejercicio. Yo creo que más de alguien hemos conocido a alguna persona cuando éramos niños positivamente, ¿no? Un profe, un tío, cualquier Sí. persona que también brindó ese apoyo, que también dio esa contención y que supo descifrar justamente el mensaje que el niño o la niña quería dar. Entonces, el trabajar con uno mismo, el trabajar su árbol genealógico, sí es bueno para todas las infancias, todas las infancias. O sea, ser una buena persona para nuestra propia infantilidad y para la de los demás, siempre creo que es un viaje muy interesante, muy pesado, pero muy interesante. Y también les compartiría igual ejemplos prácticos. ¿Qué sería? Ok, tengan más contacto físico preguntado. Oye, me dan ganas de darte un abrazo, hijo. ¿Te puedo dar un abrazo? No, pues sí, ok, abrazo. Más contacto visual. Pregúntenle. Acaban de ver una película. No den por hecho que le gustó o no le gustó. Pregunten, ¿qué te pareció? Vi un conflicto. Oye, ¿tú qué opinas? Depende de la edad. Si no puede hablar, agarren jueguitos, aprendamos a también jugar, a descifrar un nuevo lenguaje. Ellos se van a ir adaptando al lenguaje adulto, sí, pero mientras tanto, pues también ir acompañando, ¿no? En todo ese proceso. Más contacto con la tierra, los parques, o sea, ya no hay tantos parques, pero pues intenten así un jueguito ahí en la bicicleta, en la tierra, este. Respiren, eh, mediten antes de hablar. Está bien poner límites, pero justamente qué tipo de límites se van a poner. Y cuídense mucho como adultos. Eso también les invitaría, que se cuiden como adultos para que lo puedan compartir de una manera genuina. Esas serían como parte de mis conclusiones. A manera de prevención, también se me ocurre que se puede hacer en los jóvenes que están a punto de casarse y si piensan tener hijos, hagan lo que les dicen en algunas pláticas prematrimoniales, hacerlo parte de una educación pre-padres, que no la hay, pero sí sería muy bueno empezar a accionar en esto, pues investigar qué es lo que se ha vivido en las familias o qué tendencias traigo yo para prevenir que eso no se vaya a repetir en los hijos. Y bueno, pues está muy trillado esta cuestión que decimos no hay escuela para ser padres, pero no lo hay porque pues no se tiene esta iniciativa, porque por uno mismo se puede empezar a activar y empezar a investigar porque es tremenda responsabilidad. La mejor inversión, si quieren ser padres, comprendan que es algo así como una empresa y si quieren ser exitosos, pues hay que planearla bien. Siento que, bueno, sobre todo yo, como que me concentré en mis ejemplos mucho sobre la cuestión o la situación en la que el papá no está tan ausente y es por eso que el niño está molesto, se enoja, no hace caso, no pone atención, es rebelde, es grosero. Pero hay muchas situaciones, no solamente la cuestión del padre ausente, que afectan al niño. Hay un ejemplo del otro lado de la balanza que es la sobrepresencia. Hay incluso papás o mamás que tienen al niño durmiendo en la misma cama y esto es una violación completa de límites y de estructura en la familia. Una mamá que acuesta al niño en su propia cama inconscientemente lo está poniendo en el lugar del esposo y es por eso que luego el niño se toma el derecho de ordenar a sus hermanitos más chiquitos. Vaya, hay muchísimos ejemplos que hacen daño a los hijos, pero bueno, esto quizás ameritaría su propio video, ¿no? El Claro, tema del día de hoy es si los niños se enferman y la respuesta es sí, pero de su contexto. Los exacto. niños son seres, son organismos que van desarrollando una conciencia y la personalidad que ellos expresan durante el desarrollo de su conciencia es el resultado de lo que ellos van captando de su ambiente.
Si tú eres un papá que se pregunta por qué mi niño es tan violento, tan grosero, pero también si te preguntas y te cuestionas por qué es tan tímido, por qué no se atreve a hablar, por qué se esconde, seguramente también hay algo que tú estás haciendo que no le permite al niño tomar acción, ser más agresivo, ser más concreto, ser directo, preguntar, hacer, ir, enfrentar. Quizás lo estás apapachando demasiado, quizás no le permites también empujarlo y que tome riesgos. Como conclusión, papá, mamá, si tú ya captaste alguna situación, algún problema que tenga tu hijo, mi mejor sugerencia es que te dirijas con algún psicólogo para que empieces a hacer conciencia de qué forma estás afectando tú a esta criatura. Ya por último, también yo quiero aportar un poquito mi conclusión. Yo no creo que haya enfermedades en sí, sino que más bien pienso que lo que el niño no tiene son las bases necesarias para llevar una salud emocional, física, inclusive energética sólida, de manera que pueda formar ese constructo mental, emocional, etcétera, donde pueda estar pues en todas las facetas sano. Pero si no tiene esas bases desde esas necesidades no resueltas en su infancia, va a ser muy difícil. Así es que yo creo que lo que necesitan los niños es atención, nosotros como padres, tener esa capacidad, que obviamente la buena intención creo que la tienen, pero esa preparación para que definitivamente podamos hacer, esos niños vienen como una hojita blanca, bonita, planchadita, sigan en su desarrollo con esa buena estructura, que lastimosamente a veces nosotros como padres nos encargamos de que esa hojita pues empiece a arrugar. Entonces, para que no pase eso y que los niños no somaticen en enfermedades fisiológicas o emocionales, hay que darles una buena base con nuestra atención. El cuidado de la infancia es de todos, seamos o no seamos padres, es de todos. Claro que hay que respetar el sistema familiar de cada uno, todas las familias son diferentes, todas las familias son valiosas, todos los estilos de crianza también son valiosos, pero siempre se puede mejorar, siempre, siempre, siempre. No hay que hacer caso omiso porque pues así es, ¿no? Y así me crean y pues ya cada quien su vida y su rollo y es una frase muy cliché, pero sí es real. Los niños sí son el futuro de este mundo y también lo estamos formando. También qué futuro queremos, ¿no? También pensemos pues, en ellos y en uno. Yo, antes de despedirme, te quiero preguntar, Elizabeth, ¿dónde es que te podemos encontrar en redes sociales, tu contacto? Sí, ok. Tengo página de Instagram, es Andamio Psicológico, que de hecho, Andamio Psicológico lo saqué de un psicólogo que dice que el crecimiento de un niño no se lo va a dar el adulto, sino más bien que uno como adulto le va dando así como peldaños, pero para que él lo logre, para que él solito lo haga. Uno nada más ahí le va levantando las patitas, ¿verdad? Lo va ayudando. Si me lo permites, Mari, dejarlo en la descripción junto con mi teléfono. Si quieren ver a un niño o un adolescente, muy probablemente los invite primero ustedes adultos a que tengamos una sesión primero. Pero sí, muchas gracias. De hecho, bellos resonadores, todos los programas que hemos grabado con los tres psicólogos, allí en la descripción aparecen las redes tanto de Eli como de Jaime para que puedan llegar más fácilmente a ellos. Les damos las gracias por acompañarnos. Estamos próximamente con ustedes. Reciban por favor con brazo cuántico con mucho amor. Bye bye. Bye. Gracias a todos. Si deseas consulta o terapia, puedes contactarme en mi página web psicóloga.marilizarraga.com o en los enlaces que se encuentran abajo en la descripción. Con gusto te puedo atender. Abrazo cuántico.